pero Israel ya cayó. ¿Qué haría entonces Dios con los gentiles? Pablo destaca en Romanos capítulo 9 al 11 que la misericordia se extendió a los gentiles a través de la caída de Israel. Véase capítulo 11, versículo 11. Dios entregó a todas las personas judías y gentiles a la incredulidad. Así Él podía tener misericordia de todos mediante la gracia que se hizo posible en el Calvario. El versículo 21 ciertamente indica la actitud de Dios hacia Israel incluso hoy, aunque se ha desechado a la nación en ceguera e incredulidad. Dios busca ardientemente tanto al judío no salvo como al gentil perdido. Sin duda, muchos judíos que oyen hoy la palabra de Dios confían en Cristo después del arrebatamiento de la iglesia y del inicio del periodo de la gran tribulación. En lugar de criticar a los judíos por su ceguera espiritual, deberíamos agradecer a Dios de que nos dio la Biblia y el Salvador, y que incluso por medio de la caída de ellos, la salvación se puso a disposición de los gentiles. Note varios puntos prácticos. 1. La salvación no es difícil. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Versículo 13. 2. Es importante proclamar la palabra de Dios a los pecadores perdidos. Es la palabra la que convence. La fe conduce a Cristo. 3. Hay solo dos religiones en el mundo: justicia por obras y justicia por fe. Nadie puede cumplir la primera, pero todos podemos responder a la segunda. Comentario Romanos capítulo 11. Este capítulo analiza el futuro de Israel y responde a la pregunta: ¿ha desechado Dios permanentemente a su pueblo o hay un futuro para Israel? Pablo dice que la respuesta es sí, y presenta varias pruebas. La prueba personal, versículo 1. Yo soy israelita, afirma Pablo, y mi salvación es prueba de que Dios no se ha dado por vencido en cuanto a Israel. Pablo afirma que su conversión, relatada 3 veces en Hechos, debía ser un modelo para otros creyentes judíos. De ninguna manera es un modelo para la conversión del gentil hoy, porque ningún pecador perdido ve a Cristo glorificado, ni le oye hablar, ni queda ciego por 3 días. Pero la experiencia de Pablo es un cuadro de cómo el pueblo de Israel se convertiría en la venida de Cristo en gloria. Como Pablo estarán en rebelión e incredulidad. Verán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y se arrepentirán y se salvarán. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo dice que nació fuera de tiempo. Esto es, como judío vio a Cristo y fue salvado mucho antes de que su pueblo haya tenido la misma experiencia. Prueba histórica, versículos 2 al 10. Pablo retrocede a Primera de Reyes para mostrar que Dios siempre ha tenido un remanente fiel, incluso en los tiempos de más grande incredulidad. A decir verdad, como leemos en la historia del Antiguo Testamento, no podemos sino quedar impresionados ante el hecho de que fue siempre el remanente al cual Dios usó y bendijo. Por ejemplo, véase Isaías capítulo 1, versículo 9. Es una enseñanza básica de la palabra que la mayoría cae de la fe y no se puede transformar, de modo que Dios debe tomar el remanente y empezar de nuevo. El versículo 5 afirma que Dios tiene un remanente según la gracia, o sea, en el cuerpo que es la iglesia. A pesar de que no son muchos judíos en el cuerpo, aunque por supuesto todas las distinciones nacionales son eliminadas en Cristo, pero si Dios está salvando judíos en esta era de la iglesia cuando Israel está ciego, cuanto más hará en la era
venidera cuando Israel venga de nuevo a la escena. Dios nunca ha olvidado a su pueblo. Este es el testimonio de la historia. Necesitamos recordar que durante esta edad de la Iglesia Dios no se relaciona con la nación de Israel como tal. De acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 17 y Gálatas capítulo 3, versículo 28, somos uno en Cristo. Ningún grupo judío puede afirmar ser el remanente elegido de Dios. En los versículos 8 al 10, Pablo muestra que este enceguecimiento de Israel como nación fue profetizado en Isaías capítulo 9, versículo 10 y capítulo 29, versículo 4. Compare con Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15, e Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. En los versículos 9 al 10 hace referencia al Salmos 69, verso 22, donde Dios promete tornar las bendiciones de Israel en maldiciones debido a que rechazaron su palabra. La prueba dispensacional, versículos 11 al 24. En estos versículos Pablo habla de los judíos y gentiles, no de pecadores o santos como individuos. En esta sección prueba que Dios tiene un propósito dispensacional detrás de la caída de Israel, es decir, la salvación de los gentiles. Mediante la caída de Israel, Dios puede entregar a la gente a la desobediencia y así tener misericordia de todos. Los gentiles no tienen que convertirse en judíos para ser cristianos. Pablo arguye que si la caída de Israel ha traído la bendición al mundo, cuánto mayor será la bendición cuando Israel sea restaurado de nuevo. La restauración de Israel traerá resurrección al mundo. Versículo 15. En otras palabras, Pablo estaba seguro de que había un futuro para Israel como nación. La enseñanza de que la iglesia de hoy es el Israel de Dios y que las personas del reino del Antiguo Testamento se cumplen. Las promesas del reino del Antiguo Testamento se cumplen ahora en la iglesia de una manera espiritual, no es bíblica. Pablo mira el día cuando Israel será recibido en plenitud de bendiciones como nación. La parábola del olivo se debe examinar con cuidado. Pablo no habla acerca de la salvación de cristianos como individuos, sino de la posición de judíos y gentiles como pueblos. En el programa de Dios, Israel es el olivo que no llevó fruto para Dios.